entenderse como sindicalismo social, ya que responden a otras necesidades de organización que podrían ser el derecho a la alimentación, el derecho a conocimientos jurídicos en torno a nuestros derechos, etcétera, ¿no? Sin más, te doy paso, Miriam. Después os voy presentando una por una, ¿no? Y se me olvidó decir que Almudena Fernández, que tiene que estar aquí por parte de colectivo de médicos interinos residentes en lucha, no ha podido venir por una emergencia personal. Miriam. Bueno, lo primero, gracias por estar aquí, gracias por hacerme parte de esto que estamos viviendo. Agradecer a todas las instituciones que lo han hecho posible, pues las personas que estén representando al museo, a la laboratoria, en mi caso, pues a la plataforma de afectados por la hipoteca, a mi compañera Lota, decir gracias a todos. Y bueno, me gustaría empezar esta mesa mencionando unas palabras que se vinieron a la mente mientras redactaba el texto que voy a desarrollar. Como mujeres, actualmente queremos romper reglas, caminar juntas, ayudarnos a seguir. El mundo va a ser diferente con nuestra unión. La aventura de ser mujeres nos da increíbles satisfacciones y también nos da dolorosas pruebas. Al inicio de esa vida de mujer, no sabíamos cuánto nos íbamos a necesitar las unas de las otras. Y abordando el tema que nos trae, quiero decir que somos conscientes o debemos ser conscientes que desde la base de la sociedad nos quieren ignorantes. Y ya desde el nacimiento, como mujeres, nos hacen responsables de muchas circunstancias. Como no, de las finanzas, como no, de la deuda. Y es ahí donde toma forma el saqueo de la vida, el saqueo de la vida de nosotras como mujeres. Y en esa forma de saqueo, en esta pandemia se ha visto más agudizada, ha sido evidente de una forma brutal. Y nosotras, todas y cada una de las mujeres, por esa responsabilidad que nace con nosotras, es una responsabilidad que no la solicitamos, no la pedimos, pero se nos adjudica, ¿no? Como se nos adjudica tantas otras cosas, de forma inconsciente nos movemos en busca de soluciones. En esa búsqueda de soluciones vamos generando entramados de escapatorias. Y en ese análisis, en ese marco de ese análisis, las alianzas entre mujeres se hacen factibles, se hacen palpables, se hacen realidades. Porque en cada rostro, en cada mirada de cualquiera de nosotras, nos vemos reflejadas como de si un espejo se tratase. Como grupo mixto de la PA de Vallecas, desde la realidad, que somos conocedoras de que ese grupo mixto, la mayoría lo forman mujeres, sabemos que en base a esas necesidades de mujeres nos debemos de organizar y articular pautas que se mantengan en el tiempo. Y con esas pautas que se mantengan en el tiempo, desde ahí debemos abordar la lucha, que en concreto la lucha de este colectivo es la lucha por la vivienda, el derecho a una vivienda digna. El concepto de feminismo sindicalista como colectivo, de forma personal como mujer, para mí es nuevo, pero me siento, y creo que puedo hablar en boca del colectivo que represento, sí nos sentimos identificadas. Es un término nuevo, es desconocido, pero tenemos esa convicción de que ese concepto sí nos integra. Queremos descubrir y poder manifestar cómo nuestra lucha por una vivienda digna es una lucha por los derechos sociales que entrelaza todas las luchas sufridas por las mujeres y que por medio del despliegue y la repetición de actividades que sí sean positivas y que se vean reconocidas, se vea un avance en el recorte de esas desigualdades. Esas desigualdades, lógicamente, el ideal es
que no existan. Queremos recortar, queremos dar pasos, pero el ideal y el objetivo es que no tengamos que tener estos encuentros para hablar de esas desigualdades, sino que nos reunamos para mejorar la sociedad en general. Eso será bueno, significa que hemos logrado el objetivo, que ya somos iguales, que eso es lo que la sociedad ahora mismo no nos reconoce. Queremos empaparnos de esa misma conciencia social a la hora de abordar las labores del hogar, los cuidados, el trabajo remunerado, el trabajo informal y, por supuesto, el trabajo no remunerado. Porque lo que hoy conocemos como sindicalismo, el básico de siempre, está elaborado desde la perspectiva del hombre y para los problemas que se dan exclusivamente en el terreno del trabajo asalariado. Lo que buscamos es que los derechos sociales, económicos, laborales, se elaboren a partir de necesidades no tomadas en cuenta a lo largo de la historia y en todos los aspectos de la vida. La familia, el ámbito sentimental, la pareja, los cuidados de los hijos, de los padres, de las personas con necesidad de cuidado, el desarrollo personal, nuestro lugar en la sociedad, nuestro lugar en la política. Desde ahí queremos que se desarrollen esas necesidades y que se tomen en cuenta, que no se deje fuera nada. Al no tomar en cuenta estas necesidades de nosotras, las mujeres, se dificulta mucho el desarrollo de cualquier derecho, porque no tiene nada que ver con nuestras necesidades. Porque creo que no se nos escapa a ninguna de las que estamos aquí, tanto de forma presencial como las que están viéndonos por el Zoom, incluso a la mayoría de mujeres. No se nos escapa que es un trabajo, sí, un trabajo que no está reconocido, que no está pagado, y diría, como se dice por ahí, agradecido, el cuidado del hogar y de quienes habitan en él. Que no está reconocido porque sabemos que las cosas no se limpian solas, los alimentos no se cuecen solos, las facturas no se pagan solas, los hijos o los hijes no se cuidan solos, no se educan solos y que tampoco se dan cariño solos. Cuando decimos laboral como mujeres, queremos subrayar actividades laborales no reconocidas como tal, pero que sin ellas la economía, la salud, la educación, la vida misma, personalmente creo que está un 50%. De forma general, sabemos que está incompleta, pero no está reconocida. Es decir, que es aquí donde vamos a levantar nuestra voz para decir, nos deben una vida. Sí, nos la deben. Nos la deben a todas y cada una de las mujeres que la sociedad ha anonimizado. Les ha quitado cuerpo, les ha quitado nombre, les ha quitado identidad. Nos deben esa vida robada en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, incluso en la madurez. A lo largo de la investigación realizada con mi compañera Lota, tuvimos la ventaja, ese lujo de poder entrevistar a 8 compañeras de la plataforma de la PA de Vallecas, y se quedó evidenciado la necesidad de una unión de todos los aspectos. Se hizo notable la falta de prácticas que nos faciliten la interacción entre nosotras, que nos saquen de la soledad, que es enfrentarse sola a esa noria llamada día a día de la vida, que de puertas para afuera es adornada para que seamos más manipulables, para que encajemos como piezas de puzzle. Pues precisamente para no ser piezas de puzzle de esa sociedad consumista, descorazonada y capitalista, para eso queremos unirnos y para eso queremos romper reglas. Como colectivo de PA de Vallecas, nuestra organización lo que hacemos es seguir pasos de otros, de otras y de otras que han sufrido lo mismo. Así, en un movimiento contrario
y rebelde al mandato de las finanzas, para interiorizar la causa de la paz como causa de cada una de nosotras. Nos organizamos en concreto con reuniones asamblearias cada miércoles. Tratamos la problemática individual. Es un grupo mixto, la PA, entonces el tema individual de un hombre, de una mujer, y lo tratamos de forma grupal. Lo que es individual lo tratamos de forma grupal, aportando soluciones. Las soluciones que aportamos son actividades que ya sabemos por experiencia que tienen resultado y que han dado beneficio en lo que es la lucha que venimos llevando, que es el derecho a la vivienda digna. Y como mujeres del grupo de PA de Vallecas, es algo incipiente, pero bueno, tiene un inicio y eso es lo que queremos darle más forma. Tenemos como grupo de mujeres el WhatsApp de mujeres de PA de Vallecas. Ahí puedo destacar que, bueno, es una comunicación solo entre nosotras. Como mujeres de PA de Vallecas también tenemos los encuentros domingueros, donde hablamos de nuestras realidades, donde nos permitimos ser egoístas, ¿verdad? Nos permitimos pensar primero en nosotras, segundo en nosotras y tercero en nosotras, sin sentir culpabilidad por ello. Todo lo contrario, la sensación es tan gratificante cuando finalizamos esos encuentros domingueros que siempre evoca a buscar la siguiente fecha. Como organización, lo que se hace visible es que el derecho o la lucha a una vivienda digna también atraviesa todas las luchas, porque no deja de ser un derecho social básico, porque es en la vivienda donde se desarrolla la vida, la educación, los sentires, los pesares, las alegrías. Y como mujeres del grupo de PA Vallecas también queremos destacar, hoy por hoy con la pandemia, que la distancia física no es impedimento para que una mujer feminista, ahí donde se necesite, la encontremos y podamos contar con ella. Desde el punto de vista feminista, en el grupo mixto de PA Vallecas, hemos analizado que es imprescindible deshacernos sobre todo de la culpabilidad, de la vergüenza de no poder afrontar el pago de la vivienda. Tenemos que ser conocedoras que no dependía de nosotros que esos contratos hipotecarios hubieran sido tan fraudulentos. Es decir, como mujeres ya cargamos con la mochila de soy mala pagadora. No, no señores ni señoras. No carguemos más con lo que no nos corresponde. Nos despojamos, lo que pedimos sobre todo es despojarse de la vergüenza y de esa culpabilidad. Una vez que asumimos que eso no nos corresponde a nosotros, podemos avanzar. Y que juntas y entre todas luchamos por daciones en pago, por alquileres sociales, por condonaciones de deuda. Esa es nuestra lucha. ¿Qué tenemos o qué se va reflejando como desafío? Necesitamos siempre, y siempre es urgente, medidas estructurales para potenciar el acceso a la vivienda digna, para fomentar en el grupo mixto de PA de Vallecas más aliados. Con el concepto de aliados nos referimos a los hombres, ¿vale? Queremos más aliados que permitan, dentro de ese grupo mixto, la liberación de tiempo a las mujeres, para que estas mujeres puedan ampliar su participación y puedan ejercer y abrazar con mayor enriquecimiento el empoderamiento. Eso es lo que demandamos como desafío. Y como mujeres, pues las alianzas, no sentirnos juzgadas y que ahí cada colectivo, feminista o no feminista, pueda contar con nosotros.
Ahí donde esté un colectivo feminista, las mujeres de PA de Vallecas queremos estar. Y ahí donde vamos las mujeres de PA de Vallecas, queremos que todos los colectivos feministas, no feministas, hablen plural, porque ayer en el, no sé si llamarle debate, en la mesa que tuvimos, hablamos de las pluralidades. Ahí donde las mesas feministas estén, estemos todas. ¿Qué necesitamos para desarrollar ese avance? Necesitamos o demandamos de los demás movimientos que nos ayuden. Esa palabra tan sencilla y a veces tan difícil de pronunciar, ayuda. Necesitamos que nos ayuden a desarrollar un proyecto de vida con ciertas garantías para reconocer la diversidad del feminismo, de los feminismos, y que esta diversidad de feminismos se asuma, se reconozca y se defienda como punto fuerte, no como todo lo contrario. Necesitamos, como grupo de PA de Vallecas, la transmisión de conocimientos, de comunicaciones, de empaparnos de esa misma sororidad de los demás colectivos, que les ha permitido mantenerse y mejorar a través del tiempo. Sumar la participación en forma de visibilidad, es decir, que a pesar de no estar físicamente presentes, la firma de los distintos colectivos de mujeres debe incluirse ahí donde cualquier colectivo feminista lo demanda y lo requiere. Para finalizar, que no sé cómo voy de tiempo, muy bien. Para finalizar, me gustaría decir algo que repetimos mucho en la PA y que yo creo que a las mujeres nos representa. Hoy por ti, mañana por mí. El apoyo mutuo y sobre todo defender eso que nos han querido robar, la sensibilidad de mujer que han dicho que era lo que nos minimizaba, esa sensibilidad de mujer hoy por hoy para tratar cada uno de los temas, cada uno de los feminismos, es nuestra fortaleza. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Miriam, por este paseo a través del incipiente grupo de mujeres de PA Vallecas. Acto seguido vamos a oír a Rebeca Tolosa, que es miembro del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Es un colectivo que lucha por un alquiler justo y asequible, y dentro de él Rebeca está participando en la organización sindical de los vecinos de Bloques en Lucha y también en el campo de presión institucional, ¿no? Desde esa lucha. Pues Rebeca, contigo podemos irnos adentrando más y más aún en lo que es la lucha por la vivienda digna. Las preguntas un poco serían las mismas a las que ya Miriam ha ido respondiendo. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo os cuidáis dentro de esa lucha? ¿Cómo resistís? ¿Y qué pedís? ¿Qué horizontes tenéis en vuestra lucha? Gracias. Bueno, empezar diciendo algo que estábamos comentando justo antes de sentarnos, y es que las personas feministas hemos tenido que aprender por obligación y por supervivencia, como comentaba también Miriam, a defendernos, ¿no? A defendernos de las violencias, de las imposiciones, de los abusos de poder, desde el cuerpo también, ¿no? Teniendo en cuenta la autodefensa feminista que parte desde el cuerpo y desde manera de defendernos también mutuamente, también poniendo el cuerpo en primera línea cuando intentan desahuciarnos, a nosotras, a nuestras familias, amigas, vecinas, vecinos, etc.
y también desde el cuerpo encarnando la fuerza de la colectividad cuando pasamos a la ofensiva, ¿no? Y nos enfrentamos a entidades financieras, multinacionales e instituciones políticas corruptas. Y en este aprendizaje que hemos realizado, que solo podíamos hacer juntas, al final mucho más que defendernos. Hemos aprendido formas de relacionarnos, hemos creado nuevas formas de imaginar y nuevas gramáticas sociales, como también comentaba, ¿no? Estas maneras de relacionarnos que al final es lo que nos permite escapar o no solo escapar, sino construir otra manera de hacer más leve el dolor del día tras día de la soledad, de la dificultad material, física y psicológica en muchos casos, ¿no? Bueno, el feminismo y el sindicalismo, estamos un poco aquí por esta razón, hablando del feminismo o del sindicalismo feminista, que bueno, que muchas veces creo que es indivisible, en el sentido que son dos luchas históricas que comparten muchas cosas. Comparten que tienen un carácter emancipador, comparten que han sido en muchos casos y siguen siendo internacionalistas, que buscan logros colectivos, que generan derechos, que generan mejoras tangibles. Pero dentro de esto, pues es verdad que históricamente la mujer ha sido invisibilizada, ¿no? Dentro del movimiento sindicalista, aunque es evidente históricamente que esto no es una representación de la realidad, es decir, que las mujeres y que las mujeres feministas, además, han formado parte no solo de forma activa, sino de forma crucial en las revueltas populares. Y bueno, yo creo que seguimos luchando para erradicar esta distorsión y por eso creo que tan importante el estar aquí estos días, estas jornadas, y ojalá exceda estas jornadas, ¿no? Que no nos quedemos aquí, que no nos quedemos solo cuando el título sea feminismo, sino que entendamos que el feminismo está allí, debe estar allí cada vez que hablamos de opresión, cada vez que hablamos de discriminación, y que eso cale y que sea realmente transversal a todas nuestras luchas. Bueno, simplemente decir que me parece curioso también, ¿no? Porque comentaba Miriam que parte también de la vivencia de ser mujer es cargar con la culpa y con la vergüenza. Y lo estaba comentando justo antes de empezar, que estaba dudando, ¿no? Ojalá no ser ni demasiado académica, ni utilizar un lenguaje técnico, y ojalá no ser todo lo contrario, ojalá aportar algo, ¿no? Como ya cargando desde ahí por el simple hecho de juntarnos y tener este protagonismo durante estos días, ¿no? Para hablar de lo que vivimos, de lo que luchamos. Me parecía curioso resaltarlo, como es de verdad en cada momento. Bueno, yo creo que además el feminismo interseccional, inclusivo, el feminismo queer, transfeminista, importante yo creo que recalcarlo siempre, aporta muchísimo a todas nuestras luchas, de tanto las compañeras que comentaban estos días como en cuanto a la lucha por la vivienda, en cuanto a que nos enseña a que no tenemos que ser perfectas, que no lo somos, en que nos equivocamos, en que aprendemos cada día juntas y apoyándonos, ¿no? El sentido real de lo que es el apoyo mutuo. En la conciencia de que no podemos solas, que nadie puede, ni solo ni sola, y que por eso es tan importante y necesario que nos coordinemos y que articulemos también, como comentaban las compañeras ayer, las diferentes luchas y que no sean fragmentadas, que es donde pierden fuerza. Y el feminismo, además, nos enseña y nos aporta que nos ha permitido a lo largo de la historia señalar ahí donde hay abusos de poder, donde hay discriminación y a tejer redes para combatirlo. Y creo que es necesario que no solo que no olvidemos esta mirada, sino que la hagamos calar, porque es necesario
tenerla siempre presente, por ejemplo, cuando surgen iniciativas o campañas que han ocurrido hace pocos días de grupos de extrema derecha, en la que hacen campañas en contra de los fondos buitre, supuestamente, pero que al mismo tiempo hacen campañas en las que discriminan y nos discriminan a la mujer, a las migrantes, a las genodisidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es necesario que esta mirada cale en lo más profundo para que sea de verdad evidente que es insostenible este tipo de discurso tan incoherente y que nada tiene que ver con la conflictualidad en la que estamos inmersas, que la conflictualidad en la que estamos inmersas es necesariamente feminista y esto quiere decir que rechazamos necesariamente el orden existente y la normalización de cualquier relación de poder desequilibrado, en el que la conflictualidad debe estar siempre dirigida contra las violencias del capitalismo, del racismo, de la colonialidad, etc., ¿no? Lo que ya sabemos aquí. Bueno, ante la pregunta de por qué nos organizamos, bueno, pues nos organizamos porque creo que sabemos muy bien que no está sola hermana, que nos tocan a una, nos tocan a todas, que la revolución será feminista o no será, que el patriarcado va a caer y que ya no toleramos ni casa sin gente ni gente sin casa. Es decir, en las movilizaciones lo explicitamos muy claramente, el por qué nos organizamos y por qué es necesario organizarse. Es la única manera, ¿no? Nos organizamos contra el sistema patriarcal y esto quiere decir, y voy a utilizar aquí unas palabras de Rita Laura Segato, que lo pone muy bonito, que dice que luchar contra el sistema patriarcal significa luchar contra la columna vertebral que mantiene en pie el edificio de los poderosos. Y es ahí el sentido que cobran todas nuestras luchas, ¿no? Y bueno, y ya que estamos hablando de Rita, creo que en esta sede me puedo permitir recordar que ningún patriarcón hará la revolución, ¿no? Por eso también siempre la lente feminista es necesaria. Y bueno, nos organizamos porque gracias a lo que han hecho antes otras personas históricamente, que es necesario tenerlo presente, sabemos que no basta con discursos que hablen de una equidad superficial, sino que es necesario ir a tocar allí donde se pone en marcha el motor de la producción y de la reproducción, de la acumulación y del capital, y allí donde residen los nudos de poder, para ir desatándolos. Y bueno, en el caso del sindicato de inquilinas, y coincidiendo evidentemente con muchas otras compañeras del movimiento por el derecho a la vivienda digna, pues nacemos como una iniciativa transversal, es decir, es un colectivo muy heterogéneo en el que básicamente nace siguiendo la pista, ¿no?, de aquella huelga general del inclinato en los años 30, pero básicamente nace como una iniciativa de vecinas y vecinos con una clara conciencia política, colectiva y social. Y nace entendiendo que la problemática en torno al alquiler no es solo una consecuencia de una ley que sea contraria a los derechos de los y las inquilinas, pero sí sabiendo y evidenciando que tiene mucho que ver con la voluntad política, el hecho de que no haya un acceso digno y necesario a la vivienda. Y es el entramado que permite la especulación infinita, lo que demuestra que el mercado no es que esté desregulado, ¿no?, como decir, sino que el mercado está regulado premeditadamente para que aquellas entidades que especulan, que hacen la mayor especulación, son las que salen beneficiadas sistemáticamente. Es decir, hay un abuso de poder y está el mercado, que por desgracia se llama mercado inmobiliario, ya eso creo que dice mucho, está regulado, está pensado para que sea así. Y es ahí donde tenemos que ir a ver exactamente quién toma estas decisiones, cómo las toma y de qué manera se reproducen para desmontarlas. Y bueno, pues desde el sindicato de inquilinas y el movimiento por la vivienda, pues evidentemente queremos combatir estas incesantes burbujas inmobiliarias que atacan a nuestras ciudades, que se basan en el incremento especulativo y continuo y abusivo de los precios de los alquileres. Pues, por ejemplo, por dar un dato, en los últimos 5 años han subido de más de un 50%. De media, evidentemente cambia por barrios incluso.
Pero bueno, lo que está claro es que el alquiler sube muy por encima de las posibilidades para acceder a ellos y de los salarios. Y además sube muy por encima de los precios de compra en el tren que tiene, lo que hace que el incremento especulativo se retroalimente y sea cada vez más interesante para las entidades especulativas invertir en inmuebles enteros para destinarlos al arrendamiento. La lógica es siempre, no veo una casa, sino que veo un activo en el que lo que se quiere y lo que se permite es ganar el máximo beneficio posible en el menor tiempo posible. Una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, pues ahí tienes la especulación infinita. Bueno, queremos y denunciamos también además la precarización general de las condiciones de trabajo que han estado más comentando pues, las diferentes compañeras de los movimientos de riders, de otros sindicatos, derechos laborales que han estado hablando en las mesas de ayer, en la que evidentemente está muy relacionado con el riesgo de exclusión residencial, ¿no? Son luchas que forman parte de la misma lucha y son luchas que tienen que ver con que no sea solo más difícil acceder a alquilar una vivienda, sino que además nos echan cada vez más de nuestras viviendas. Pues por ejemplo, en los datos de 2016-2017, un 80% de nuevo de media, depende de la ciudad, depende del contexto, depende incluso del barrio, pero un 80% aprox de los desahucios eran por impago de alquiler. Una persona que ya ni siquiera podía seguir pagando el alquiler de su casa y no sabía a dónde ir. Bueno, desde esta lucha, desde el sindicato, que es una lucha sindicalista, es una lucha feminista, como digo, creo que es necesario señalar dónde residen las causas de precarización de nuestra sociedad, ¿no? Y en el caso del así llamado mercado inmobiliario, pues esta reside en la estructura que permite no pagar impuestos, por ejemplo, sobre los beneficios, muchas veces beneficios millonarios, creados a base de especular en el marco de la economía financiera con las viviendas de nuestros barrios. Y cuando digo nuestros barrios no es un concepto vacío, ¿no? No es algo que se dice por decir, sino que efectivamente te vas dando cuenta según sea porque vas investigando la propiedad de los diferentes inmuebles de tu barrio, sea porque la persona que llega a la asamblea, tras investigar en su caso, te das cuenta que una vez más su casa ha sido comprada por un fondo buitre, del que por cierto no había ni siquiera sido avisada, pues te vas dando cuenta que efectivamente nuestros barrios cada vez lo son menos, hasta tal punto, ¿no?, de que el poder de decidir quién vive en un barrio, quién no, qué se hace en un barrio, qué se hace con las calles, con los inmuebles, pertenecen a entidades financieras que tienen sedes en Nueva York, en Bruselas, en París y que no tienen absolutamente ningún tipo de arraigo con el territorio en el que estamos viviendo. Con lo cual, sí queremos que sean nuestros barrios y nos los están arrebatando. Y bueno, simplemente en esto quería mencionar, porque pues, no siempre es muy conocido y he estado intentando hacer unas búsquedas por internet antes de empezar para ver, por ejemplo, buscar temas como, por ejemplo, la Fundación Fusara o Sareb para ver si salía información clara sobre qué eran y cómo funcionan. Y es bastante complicado encontrar información. Entonces, bueno, quería aclarar también muchas veces cuáles son estas dinámicas, ¿no?, que están detrás de la realidad tangible de que no podamos acceder a un alquiler, de que ya no solo por el precio, sino porque nos piden avales. ¿Qué pasa con las personas como yo, que no solo sabemos que no podemos acceder a comprar una vivienda por la clase social a la que pertenecemos, porque no tenemos propiedades, nuestros padres tampoco, etc., sino que además nos piden avales para alquilar, ¿no? Y no solo eso, sino que una vez que conseguimos acceder, hacemos frente a innumerables abusos, subidas abusivas, chantajes, muchas veces métodos incluso violentos de mafias que son contratadas por entidades financieras que vienen a tu bloque de verdad con métodos abiertamente violentos. Y bueno, lo que está detrás de todo esto, lo que está detrás de estas vivencias injustas, abusivas y discriminatorias, son entramados urbanísticos que se hacen a la sombra, ¿no?, porque siempre el poder hace sus pactos a la sombra, en el que están implicados pues, desde bufetes de abogados que tienen que ver con partidos políticos muy bien conocidos,
hasta muchas veces la Iglesia o fundaciones avaladas por el arzobispado, como la Fundación Fusara, hasta incluso en el caso de la Sareb, que es un caso bastante peculiar en el que ha especulado con miles de viviendas de alquiler social o de protección oficial en Madrid, en el que fue una operación en el que básicamente Sareb, que se denomina como banco malo, ¿no? Lo que pasa es que en realidad es una entidad financiera en que tiene 45% de capital público, que lo que supuestamente tenía que hacer era compró una serie de viviendas que luego ha revendido a fondos buitre por un 80% menos de su valor de mercado, en lo que al final lo que resulta es que tiene una deuda contraída con la Unión Europea que acabaremos pagando todas las personas porque tiene 45% de capital público, ¿no? Es decir, supuestamente tenía una función pública, no solo no la ha respetado, sino que al final lo que ha hecho es tener una deuda millonaria que pagaremos entre todas. Entonces, bueno, pues estas son las luchas que queremos visibilizar y que simplemente creo que necesitamos, como comentaban también ayer, articularnos y coordinarnos para que se entienda, ¿no? que la lucha contra Blackstone, contra Cerberus, contra Zora, son parte de la misma lucha de aquella contra Amazon y contra Globo, ¿no? Que hablamos de la misma lucha feminista, por ejemplo, cuando Saskia Sassen, la socióloga, dice lo que más me preocupa es que las ciudades ya no son para todos y para todas y que además, a través de la matemática algorítmica, lo que nosotros vemos como un edificio, en realidad funciona como un activo. Y es la misma lucha cuando, por ejemplo, la artista, investigadora y memera, que bajo el seudónimo La Pícara Justina, dice a través de un meme: menos mal que mi cuerpo es mi templo porque no tengo pasta ni para una habitación. ¿No? Pues estamos hablando en realidad de lo mismo y creo que es a partir de esa concienciación la que puede permitir articularnos mejor y seguir luchando contra la especulación, contra el edificio de los poderosos. Muchas gracias, Rebeca. Como último, damos paso, ¿se escucha? Damos paso a Asun Paños Arroyo. Ella es educadora social y mediadora intercultural, también facilitadora de autodefensa feminista. Y hoy aquí nos resultaba muy interesante porque tú, Asun, trabajas la autodefensa feminista desde un enfoque amplio que entiende que nosotras nos defendemos frente a violencias machistas de un índole muy, muy, muy amplio, ¿no? Entonces, creo que hay muchas prácticas que tú enseñas que coinciden con las prácticas que se dan en la lucha por la vivienda digna en ambos grupos de las que están hoy aquí las compañeras. Y sin más, dejo que nos cuentes y si luego queda un poco de tiempo, podemos incluso aventurarnos a hacer una ronda de comentarios sobre esas similitudes y eso nos ayudará a ver cómo hay conflictos feministas dentro del sindicalismo social, porque el sindicalismo social, por definición, no es feminista, sino que nosotras tenemos ese deber de convertir el sindicalismo social en un sindicalismo también feminista, ¿no? Adelante, Asun. Hola, buenas tardes. Lo mismo, primero, pues muchas gracias por permitirme estar aquí participando en, bueno, pues continuando la formación de esta red que es tan imprescindible y bueno, pues difundiendo pues todos nuestros conocimientos, todos nuestros quehaceres, que son muchos, y yo en concreto, pues hablando de la autodefensa feminista. Sí me gustaría presentarme. Yo comencé con la autodefensa feminista con las Valquirias, es que es algo muy, para mí muy, no sé, muy importante, muy rico. Es algo que yo quería hacer toda mi vida y me encontré con un grupo aquí en Madrid que lo estaba realizando, ¿no? Que se estaba desarrollando junto con otras compañeras, pues vascas, canarias, mujeres de Valencia, feministas. Lo digo por la importancia de esa red, ¿no? De crear esa red y cómo es. Y ahora mismo estamos formando compañeras autodefenseras o facilitadoras de autodefensa
vengo en representación somos 4 compañeras que estamos somos facilitadoras en cursos de autodefensa feminista. El grupo se llama Grupo de Autodefensa Feminista Armate y estamos estrenando el nombre también porque no hemos llegado a pedir todos los permisos para poder utilizarlo, porque no es algo que hemos inventado, pero no encaja absolutamente, porque amarnos es una herramienta imprescindible a la hora de tirar para adelante. Entonces, la primera parte, cuando me invitaron a esta mesa, como que chocó, ¿no? Que también Lota también me preguntaba, ¿no? ¿Qué pinta la autodefensa feminista en este tema, ¿no? El sindicalismo feminista. Y es que la autodefensa feminista abarca todo. O sea, la autodefensa feminista hay una parte que es defensa personal, que es la parte física. Siempre, eso sí, unas técnicas que sean de aplicación inmediata, porque todas tenemos el derecho a poderlas realizar ya. Pero no estamos hablando del clásico pasado que va por la calle, nos llama guapas o que nos quiere robar un beso, esas cosas. Estamos hablando de la violencia que sufrimos cada día las mujeres en todo nuestro entorno, en todas las facetas de nuestra vida. Eso quiere decir que cuando hay una pandemia, sufrimos más esas carencias que puede llevar. Que hay un problema inmobiliario, que hay un problema de hipotecario, que hay un problema de alquileres, las mujeres lo vamos a sufrir mucho más. Entonces, pues sí, vimos que había un espacio bastante importante desde la autodefensa. La autodefensa, una de las cosas, en cuanto a cómo nos estamos organizando, por supuesto tenemos un compromiso y creemos realmente plenamente en ello. Estoy hablando un poquito en nombre, ya digo, de todas mis compañeras, ¿vale? Entonces voy a tener que leer algunas cosas porque no son todas mías y me gustaría ser lo más fiel posible a sus palabras. Es imprescindible cada vez que hacemos talleres la devolución de las mujeres de cómo realmente viven estos talleres, estos cursos, ¿no? Nos llamamos facilitadoras porque lo que hacemos no es tanto enseñar a las mujeres ninguna cosa. Todas como mujeres sufrimos violencias continuamente desde nacer o antes. Que es niña, o sea, todavía hay bastante estigma con eso, ¿no? O prefieren que seamos niños, muchas veces que seamos niñas, porque a lo mejor vamos a ser más cuidadosas, dices. O sea, siempre como asociado a unos roles, ¿no? Y eso es algo que nos limita a las personas. Entonces, desde ahí desarrollamos un montón de estrategias para defendernos. Y defendernos no quiere decir dar una hostia. Esa es una forma, y es una forma muy patriarcal la mayoría de las veces. Las mujeres utilizamos un montón de otras estrategias fantásticas y lo que hacemos en los talleres de autodefensa es intercambiarlos. Y muchas veces, pues bueno, sí que hay una compañera, otra que nos ayuda a ver lo que estamos realizando, ¿no? El trabajo que estamos realizando, porque sí que nos ayuda a valorar eso que estamos haciendo, ¿no? Porque no nos damos cuenta, tenemos totalmente asumido que nuestras tareas pues es lo que hay que hacer, o que lo que hacemos no es que tenga gran importancia, es que tampoco es que, mujer, sin total, bueno, pues no sé, yo para mí sé que, por ejemplo, la manera de cocinar de mi madre facilitó muchísimo que tengamos un desarrollo integral, tanto mis hermanos como yo, como mi padre, como todo el entorno familiar y lo importante que puede ser eso, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda es realmente a reconocer el valor que tenemos, a darnos cuenta de todo lo que soportamos y todo lo que hacemos. Es imprescindible, desde luego, trabajar desde la horizontalidad. Intentamos cambiar la estructura social. Hay una estructura social jerárquica, capitalista, con unos niveles, por ejemplo, de titulitis impresionantes. O sea, por eso yo no me puedo llamar entrenadora. Si me llamo entrenadora, ¿qué hago? ¿Qué te enseño? ¿Te enseño a ti a qué? O sea, te enseño, tú me enseñas. Es un intercambio, absolutamente. Trabajamos mucho desde la autogestión. Yo te enseño, tú me enseñas. De manera que, evidentemente, eso abarata bastante los costes. Y luego lo que sí que hacemos, por ejemplo, es trabajar mucho donde sí que trabajamos, hay una parte que trabajamos a nivel instituciones, la mayoría de las veces también con compañeras feministas, con las instituciones, con la administración sí que exigimos que el gobierno se responsabilice
de la tarea que tiene, que es devolvernos a las mujeres el derecho a ser libres y a ser dignas. Entonces, y también estamos dignificando el trabajo de las mujeres. Quiere decir que yo como facilitadora, yo me merezco un reconocimiento también económico. O sea, el reconocimiento con las mujeres de verdad que es una maravilla, pero además necesito porque yo también como, yo también me visto y me gusta viajar, ¿vale? Entonces, y el capitalismo no es que me vaya a comprar al Corte Inglés, el capitalismo es que me exploten. Eso sí es capitalismo, tremendo. O sea, que yo vaya a comprar al Corte Inglés, pues a lo mejor yo qué sé, es una manera de premiarme el esfuerzo que he hecho, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que también hay otra necesidad, otra manera, o sea, dentro de nuestra organización, es que todas las mujeres tenemos derecho a, no obligación, sino derecho a hacer autodefensa feminista. O sea, ninguna mujer está obligada, no a todas las mujeres les gusta, porque es que somos muy diversas, no vamos a estar todas de acuerdo, no somos borreguillas. Entonces, pero sí que es verdad que todas las que queramos hacerlo tengamos la posibilidad de acceder a ella. Entonces, para eso sí que también trabajamos con colectivos. O sea, por un lado ya digo que desde el Estado es el que cubre la parte económica y las mujeres acuden gratuitamente a nivel económico, porque ya bastante coste vital lleva, pero también trabajamos con colectivos donde hay, bueno, pues no hay una tarifa fija, obviamente. De manera que, porque también es una manera de hacer activismo, porque el colectivo ya está haciendo una labor social, ¿no? Entonces tenemos que romper esa estructura. Siempre hemos dicho que es mucho más importante que una mujer asista, o sea, a mí una mujer que viene, me aporta, pague o no pague. Si paga también económicamente, pero su presencia me está aportando tremendamente. Si no viene, no me aporta nada, ni económicamente ni lo otro. Entonces, evidentemente nos quedamos con la parte rica, ¿no? que es el intercambio que tenemos. Lo de intentar chuparnos el dedo para abrir una bolsa, no sé si eso ha pasado. Bueno, eso, lo que hacemos en autodefensa es deconstruirnos. Quiere decirse que no, eso, no sé, es que lo habéis nombrado muchas cosas vosotras ya, ¿no? O sea, como nos cuentan que, bueno, pues que es que tenemos que pagar un alquiler, que es que tenemos que hacer una serie de cosas, que porras. O sea, hay formas. Yo, por ejemplo, tengo una formación exquisita desde la autogestión, donde todas nos juntamos y entre todas damos unos talleres porque todas tenemos conocimientos. Y resulta que al final nos hemos llevado un pedazo máster por un coste bastante, eso sí, la comida no la hacemos también nosotras. Entonces, claro, esto también abaratamos el coste que si tenemos que pagar a alguien, a no ser que veamos la necesidad de que otra persona cobre ese sueldo también, que es otra manera también de colaborar. Hay que ver distintas maneras, ¿no? Y funcionan. O sea, no es verdad que lo que nos han contado sea lo real. Hay experiencias de mujeres. A mí me encantó este tiempo de pandemia, se han hablado de muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, unas mujeres en Barcelona que en los años 70 se unieron desde el activismo, se pusieron a vivir juntas, pues tengan parejas o no, sus parejas se mantienen fuera, o sea, pueden hacer visitas pero no vivir, y ellas siguen manteniendo el vivir juntas, ¿no? Ahora mismo están todas jubiladas y tienen 4 pensiones, con lo cual, entre 4, pagar una pensión y eso se hace en red. Y eso las mujeres somos la hostia, o sea, eso somos muy buenas, o sea, hacemos un montón de trabajo de ese tipo que nunca se valora y nunca se visibiliza. Luego siempre hay alguien que se lleva la flor, ¿vale? Y como mucho, o aparece el nombre de un ello o aparece anónimo. ¿Vale? También con anónimo, no anónima, sino anónimo, ¿no? Y muchas veces, la mayoría de las veces, hay un trabajo de mujeres detrás, ¿no? Entonces, lo que hacemos también es eso, el visibilizar toda esa fuerza y todas esas herramientas que estamos llevando a cabo cada día. ¿Cómo nos cuidamos? Pues con buen trato. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Es que existe el buen trato, no solamente existen los malos tratos, que parece que se nos ha olvidado, pues haciendo, pues yo qué sé, pues dando lo que también me gustaría recibir, con mucha escucha, con mucha empatía, pues herramientas que la mayoría de nosotras manejamos continuamente y que son imprescindibles en una sociedad en la que de momento sigue siendo un sueño, ¿no? Por supuesto, desde la crítica constructiva, ¿no? O sea, que si el movimiento feminista, que si estamos separadas, que si... Bueno, otra cosa es que haya gente, pues, o sea, que nos metan por ahí bulos, o bueno, que también haya momentos más de crisis con más tensiones, por supuesto. O sea, es que lo tienes que decir bonito, turuleta, lo digo como me salga, pero bueno, que de verdad que se nos exige a todo el mundo. O sea, para mí algo que es machista es algo que no se plantea en los dos sexos binarios, esos que se dicen, ¿no? Y a los demás imaginamos, o sea, la discriminación que se sufre, ¿no?
el asunto es poder expresar, ¿no? O sea, el poder... o sea, tenemos tantas exigencias, el podernos permitir, el escapar de esa culpa, ¿no? Que también lo nombrabas bastante, ¿no? El escapar, no, o sea, el quitarnos una culpa que nos han embadurnado con una culpa que no es nuestra. O sea, somos responsables toda la vida, ¿no? O sea, no sé, al final mi madre es la mandona porque lo que está haciendo es mandar a mi padre que se cambie de camisa porque el guarro la lleva sucia y la culpa la va a tener ella. Y dices, hostia tú, qué estructura social, ¿eh? Vale, entonces me están dando el de 5 minutos. Es algo que me apasiona, entonces me enredo. ¿Cómo estamos resistiendo? Desde la sororidad, imprescindible. O sea, es el palabro, es que es una maravilla, o sea, creo que engloba todo. Lo que pedimos, pues lo que pedimos principalmente es que la autodefensa feminista, incluso lo que es el movimiento feminista, sea un hecho, pero no sea una necesidad. O sea, quiero decir que es humillante tener que ir a un taller a aprender a que me respeten, aprender técnicas o dinámicas para que me respeten. Perdona, no es un derecho con el que nacemos todas y todos y todes, pues vaya. Entonces hay mucha gente que se lo salta. Por eso tenemos que responsabilizarnos de los errores de otras personas. Y bueno, y los horizontes que tenemos es intentar, bueno, pues es eso, o sea, a ver, la meta final sería eso, que desaparezca la autodefensa feminista porque no sea necesaria. Mientras tanto, pues intentar llegar a todo tipo de mujeres, a cada rincón, mujeres y niñas, perdón, porque estoy nombrando todo el rato mujeres, pero también mujeres y niñas, ¿vale? Y, o sea, de manera que cada una nos podamos fortalecer e identificar lo que son las violencias, porque a cada una nos afecta de una manera distinta. A mí, por ejemplo, pues, o sea, en cualquier, pues yo qué sé, pues para mí me resulta muy violento pues el tema de el maltrato animal. El racismo, me parece, pues eso, el clasismo, el que una persona no tenga que tenga que trabajar para mantener una vivienda digna cuando es un derecho, a ver, perdona. Entonces, ver de qué manera, identificar qué es lo que me afecta a mí, cómo me afecta y cómo yo puedo desarrollar estrategias para salir adelante. Cada una desde sí misma, no tenemos que coincidir todas. Y bueno, pues nada, pues creo que prácticamente por aquí, sí, iría por aquí, que la única manera de defendernos no es a base de leches. O sea, que tenemos otras estructuras, otras estrategias. La mayoría de las mujeres vienen a los cursos diciendo, es que me pasó esto, yo no hice nada, perdona, a lo mejor lo que hiciste fue lo más inteligente. ¿Vale? Entonces, quedarnos y darnos cuenta de que la mayoría de las veces estamos haciendo algo que va más allá, ¿no? de simplemente, o sea, que salimos muy airosas de muchas situaciones, a veces, otras veces no salimos tan airosas, pero aún así la responsabilidad es de las personas que ejercen violencia. Y bueno, pues nombrar a mis compañeras, somos ahora mismo 4, sería Yoli, Rocío, Miriam y yo, Asun. Y muchas gracias. Muchas gracias, Asun. A raíz de tu ponencia, me gustaría proponer a las dos otras ponentes respuestas muy cortas, que vamos justitas de tiempo. ¿Podríais definir, poder articular de alguna manera, aunque sea un solo conflicto que hayáis visto, que hayáis experimentado por vuestra propia cuenta, quizás, dentro del sindicalismo social en el que participáis, que sí contiene estos momentos también, ¿no? Vale, olvidaos, que no da tiempo, ¿vale? Entonces, claro, seguiremos, después de la segunda mesa tendremos tiempo para debatir. Para cerrar, dar gracias a todas. Un poco lamentar que no podía estar la compañera de lucha por las residencias médicas, y también que habíamos invitado a compañeras del sindicato de barrio que estamos gestando en el Centro Social La Villana de Vallecas, porque de alguna manera los centros sociales, ocupados y no, muchas veces son los espacios en los que estos proyectos nacen y se elaboran, ¿no? Y como tales, pues
los entendemos, los hemos vivido en muchas ocasiones como los espacios perfectos para crear sindicalismo de territorio, ¿no? Que entienda la pluralidad de necesidades en un barrio, en un pueblo, ¿no? Y pueda responder con una variedad de propuestas y modos organizativas, ¿no? Que se engloben bajo esta propuesta de sindicalismo social. Esperemos poder pensar en esto juntas en breve.